Buenas noches, saludos compañeros y compañeras. Soy María Dugarte, estudiante del tercer año de Derecho en la Universidad UNEYES. La relación laboral se puede considerar su existencia entre una persona a quien presta un servicio personal y quien lo recibe. El contrato de trabajo, según la Ley Orgánica de Trabajo en su artículo 67, dice que es aquel mediante el cual una persona presta un servicio a otra bajo una dependencia y mediante un pago o una remuneración. En cuanto a los elementos que caracterizan el contrato de trabajo, se tiene la prestación de un servicio, que ese servicio sea prestado a otra persona, la dependencia o subordinación y la remuneración. La presunción de la laboralidad, esta se admite en prueba en contra, ya que al ser demostrada la prestación de un servicio personal, se presume la existencia de una relación laboral y corresponderá a quien sostenga la relación que no sea de esa naturaleza probar su carácter no laboral. Efectos del contrato de trabajo. Esto obligando a cumplir lo acordado y las consecuencias que se derivan de ello. En cuanto al artículo 1160 del Código Civil, que establece la ejecución de contratos de buena fe, imponiendo la obligación de cumplir lo establecido en ello, así como todas las consecuencias que de ello se deriven, la equidad, el uso o la ley. Además, esta disposición se contempla con lo establecido en el artículo 29 del reglamento. En cuanto a la presunción, la prestación del servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo o que al menos demuestre lo contrario, ¿no? En cuanto al efecto del contrato sin relación de trabajo, está el incumplimiento de un contrato de trabajo antes del inicio de la prestación efectiva de los servicios. Esto dará a una indemnización que no podrá ser inferior al mes de salario. Formas y pruebas de contrato de trabajo. No hay formas obligatorias en los contratos de trabajo, excepto en los contratos a plazo fijo que requieren una formalidad o una forma escrita. La prestación de servicio es suficiente como para establecer un contrato. En cuanto a las formas, las partes podrán escoger sobre la forma en que éste se celebra. La prueba, como prueba del hecho mismo de la prestación del servicio, pues se hace presumir la existencia de un contrato laboral. En cuanto al libro especial, los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado. En cuanto a los derechos y deberes de las partes, estas están obligadas a obrar de buena fe. En cuanto a los derechos del empleador, que éste sea por faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador, la dirección u organización, recibir el trabajo, el control del personal y médico, pueden aplicar medidas disciplinarias. El trabajador puede cuestionar la medida dentro de los 30 días de notificada y pasado ese plazo se considera consentida. La sanción disciplinaria tiene como objetivo corregir el comportamiento inadecuado del empleado, pero este no puede obtener un resultado modificando el contrato de trabajo. En cuanto a los deberes, es pagar remuneración, la obligación fundamental, seguridad, las normas de higiene y seguridad, y en caso del incumplimiento, el trabajador puede abstenerse a cumplir con su contrato de trabajo. La protección, igualdad del trato, el alimento, la vivienda digna, sindicato y obra social, inscribir en el registro a los empleados y bueno. En cuanto al trabajador, en cuanto a sus derechos, en recibir una remuneración y beneficios sociales. En cuanto a sus deberes, pues acatar y seguir órdenes e instrucciones, fidelidad, asistencia, puntualidad, cuidado de las herramientas, pagar los daños que ocasione en caso de algo grave, se debe ejecutar negociaciones a cuenta propia o ajenas que pudieran afectar intereses del empleador. En cuanto a las clases de trabajo, en su clasificación legal tenemos los contratos atípicos, están los contratos unilaterales y bilaterales.
En cuanto a los contratos unilaterales, es un acuerdo de voluntades que engendra obligaciones para una sola parte. Bien, dice unilateral. En los contratos bilaterales es el acuerdo de voluntades del nacimiento de obligaciones de ambas partes. En los contratos multipartes es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a un contrato entre dos o más partes. En cuanto a la definición y en cuentas de participación, la participación en un contrato por el cual dos o más personas, se asumen como contratos de multipartes cuando son varias personas a la vez. Están los contratos onerosos y gratuitos. En cuanto a los onerosos, son aquellos que existen beneficios y gravámenes recíprocos. Y en este hay un sacrificio equivalente que reciben las partes. Un ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el provecho del precio y el otro la entrega de la cosa, y viceversa. El comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar. El contrato gratuito solo tiene por objeto la utilidad de las dos partes, sufriendo el otro el gravamen es gratuito, por tanto que el contrato es el provechoso es para una sola parte, como por ejemplo el comodato. Está el contrato conmutativo y aleatorio. En cuanto a la clasificación solo aplica en los contratos bilaterales. En los contratos conmutativos es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben en las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. Un ejemplo muy cotidiano de esto es el contrato de una compraventa de un inmueble. Bueno, en cuanto a los contratos aleatorios, es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro incierto y al momento de contratar. No se saben las ganancias o pérdidas que hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Un ejemplo de esto es el contrato de compra y venta de cosecha, llamado esperanza, apuestas o juegos. Los contratos principales y accesorios. En cuanto al principal, es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de la principal porque la nulidad o la inexistencia de lo primero origina a su vez la nulidad y la inexistencia del contrato accesorio. El contrato accesorio son también llamados de garantía porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal y que de esta forma esta garantía puede ser personal como la fianza en que una persona se obliga a pagar por el deudor si éste no lo hace, o como el de una hipoteca, el de una prenda, en que se constituye en un derecho real sobre el bien enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia el pago. En cuanto a los contratos instantáneos de tracto sucesivo, el contrato instantáneo o de tracto único son aquellos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto. El contrato de tracto sucesivo es aquel en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que por deseo de las partes se puede extender para satisfacer las necesidades primordiales. En cuanto al contrato consensual y real, el real es el consentimiento de las partes en el cual basta para formar el contrato, donde las obligaciones nacen tan pronto como las partes se hayan puesto de acuerdo. El contrato real queda concluido en el momento en que las partes se haya entregado la cosa sobre lo cual trata el contrato. El contrato formal está el solemne, no solemne y el formal. El contrato formal es el que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por un determinado medio para que éste sea válido. La legislación acepta que sea un sistema ecléctico o mixto respecto a las formalidades, porque en principio se considera que el contrato es consensual
y solo cuando el legislador imponga determinada formalidad debe cumplirse con ella, porque de lo contrario el acto que estará afectado de nulidad. Por ejemplo, la compra-venta de inmuebles que debe otorgarse por escrituras públicas. El contrato formal solemne es en el que, además de la manifestación del consentimiento por un medio específico, requiere que determinados ritos estipulados por la ley para producir sus efectos propios. El contrato privado y público. En la clasificación de este se entienden varios criterios. El primero de ellos, estar de acuerdo a la publicidad o intervención profesional en el contrato. En el contrato privado es en el que las personas que lo realizan intervienen en un contrato con o sin asesoramiento profesional. El contrato público son los contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro de los ámbitos de las competencias que ellos desarrollen y que tienen una mejor condición probatoria. De acuerdo a la calidad de los sujetos intervinientes, el contrato privado es el realizado entre personas naturales o jurídicas que sean públicas o privadas en las que existe una relativa igualdad contractual, no existiendo potestades que uno pueda imponer en el otro. En el contrato público o administrativo es el que se celebra entre el Estado, que es un organismo público, y una persona natural o bien sea jurídica, en donde lo primero de ellos es que mantiene una serie de potestades sobre el segundo, llamados exorbitantes, que colocan en una subordinación total. Por su publicidad en los públicos, cuando son realizados bajo la autoridad de notarios o jueces, y en los privados son los contratos otorgados por las partes contratantes sin la autorización o existencia de un organismo público, aunque pueden contar con la presencia de algunos testigos. En cuanto a los contratos nominados o típicos, innominados o atípicos, estos contratos nominados o típicos es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdos entre las partes, existen normas dispositivas a las cuales acudir. En cuanto a compraventas o arrendamientos, en el contrato innominado o atípico es aquel con el que la ley no tiene previsto un nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella. Este puede ser un híbrido entre varios contratos o incluso completamente nuevo total. En cuanto a los contratos determinados únicamente en su género, son aquellos de los que se hace mención a la cantidad y calidad de objetos del contrato. Los tipos de contratos de trabajo están los contratos por tiempo determinado, están los que establecen en los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que este tipo de contrato es caracterizado por que establece dentro de su contenido la fecha de inicio y la fecha de finalización de esta relación laboral. El contrato por un tiempo indeterminado, el cual se encuentra establecido en la misma ley en el artículo 61, donde el legislador se refiere a esta figura, en que este se establece con una fecha de inicio en cuanto a la relación laboral entre el trabajador y el patrono, pero no tiene una fecha de finalización, es decir, el empleado queda permanentemente, o como comúnmente lo llamamos fijo. El contrato de trabajo para una obra determinada, el cual se encuentra establecido en el artículo 63 de esta misma ley, es el empleado que con mayor frecuencia en las industrias se puede realizar, en la construcción más o menos. En el contrato atípico es aquel en el cual que no se desarrolla una normativa específica en la que indique las características, esencias, formas, origen y ejecución del mismo. Este tipo de contrato se rige fundamentalmente por las normas generales de los contratos. En cuanto a la sustitución de patronos, existirá la sustitución del patrono o patrona cuando por cualquier causa que se transfiera la propiedad o la titularidad de la entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier título
de una persona natural o jurídica a otra por cualquier causa y que continúe realizándose las labores de la entidad de trabajo aun cuando se produzcan dichas modificaciones. La notificación de la sustitución del patrono, esta se encuentra señalada en el artículo 69 de esta ley, que es el derecho del trabajador que debe ser notificado con anterioridad, así como a la organización sindical y al inspector del trabajo. Según el reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo, que este señala que las notificaciones deben hacerse por escrito, con suficiente antelación, cuando ello dependiera la voluntad del patrono y la patrona, y deberá contener una amplia identificación del sustituto del mismo, la fecha en la cual se realizará la sustitución. La suspensión laboral es la interrupción temporal de la prestación de servicio de personales subordinados por parte del trabajador. Asimismo, implica la interrupción del pago de salario por parte de la empresa.